Hoy celebramos el quinto domingo de Pascua y el evangelio de hoy está tomado del capítulo 15 de San Juan, en el cual el Señor se presenta como la vid verdadera. Vamos a empezar diciendo que esta comparación que hace el Señor, llamándose a sí mismo la vid verdadera, es una figura que ya veíamos en el Antiguo Testamento cuando el profeta Jeremías e igual el profeta Isaías nos hablan de la vid que el Señor plantó y que esa vid que el Señor plantó es su pueblo Israel. En el capítulo 5 del libro del profeta Isaías vemos cómo el Señor hace un reclamo a su pueblo porque ha hecho todo para que esa vid dé frutos y lo que esa vid le ha dado son uvas amargas. Por tanto, el Señor va a decir que le quitará la cerca a su viñedo para que lo destruyan, que agrietará los muros de ese viñedo para que entren y pisoteen el viñedo. Dice que lo dejará abandonado, que no lo podará, para que así entren los espinos y las malezas en ese viñedo. Y de hecho el Señor dice que hará esto porque su sembrado preferido, su vid escogida, el país de Israel, el pueblo de Judá, le ha desobedecido, no ha respetado su ley. Dice el Señor que Él esperaba obediencia, esperaba justicia y no ha encontrado más que asesinatos y gritos de dolor. Y no solo en este pasaje se nos muestra a Israel como la vid que el Señor ha plantado, sino que también en el Salmo 80 se nos va a decir que el Señor de Egipto sacó una vid, echó a los paganos de sus tierras y allí plantó esa vid en la tierra que el Señor había prometido. Pero que antes el Señor había limpiado esa tierra de los paganos para plantar allí su vid, la cual echó raíces, la cual dio unas ramas tan grandes que llegaron hasta el gran río, dice el texto del Salmo citado. Y el salmista, luego de decir esto, lo que va a hacer es un reclamo al Señor diciéndole: ¿por qué, Señor, has derribado sus cercas, permitiendo que arranquen sus uvas los que van por el camino? Es decir, tomando las palabras del profeta Isaías, el salmista, entendiendo que la vid es el pueblo de Israel y que el pueblo está padeciendo en un aparente abandono y es un pueblo ultrajado y pisoteado, el salmista desde lo hondo va a gritar al Señor que por qué ha quitado las cercas de su viña y ha permitido que los que pasan por el camino entren a robar las uvas, a pisotear la viña. Pues bien, Jesús, sabiendo que en las Escrituras se identifica al pueblo de Israel con la vid que el Señor ha plantado, va a decir ahora que Él es la vid verdadera. Y aquí quisiera que entendamos justamente que la vid, si bien no clasifica como un árbol propiamente dicho, entendemos que ésta no puede crecer recta si no tiene una especie de guía o de tutor que le permita un crecimiento erguido. De lo contrario, la vid siempre va a torcerse, no obstante, a la profundidad de sus raíces. Y este es un símil interesante con el pueblo de Israel e incluso con nosotros, que si Cristo no es la guía y el tutor, el pueblo ha estado torcido. El pueblo no ha podido caminar erguido por la senda que Dios ha trazado. Ha sido un pueblo que en algún momento ha desobedecido y ha torcido el camino. Por eso Jesús viene a decir: yo soy la vid verdadera. Y Jesús, sin requerir tutor alguno, sí está en la rectitud misma de Dios, porque Él mismo es Dios. Pero importante acá que el Señor, luego de presentarse Él mismo como la vid verdadera, va a decir a sus discípulos: ustedes son los sarmientos. Es decir, ustedes son las ramas que solo podrán dar frutos en la medida en que permanezcan unidas a la vid. Y que la savia de la vid, que de hecho es una savia vigorosa, comunique a esos sarmientos lo necesario para dar esos frutos dulces que son las uvas de la vid. Y es que precisamente ese va a ser el reclamo del Señor: ustedes lejos de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. Y va a invitar a que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Es decir, que nos esté comunicando la savia que es su gracia para que podamos dar frutos. Y me llama poderosamente la atención de este pasaje que cuando el Señor invita a permanecer en Él, va luego a añadir que si permanecemos en Él, entonces pidamos lo que quiera y nada nos será negado. Pero qué importante esta anotación que a veces la pasamos por alto. Si permanecen en mí, luego va a decir: si permanecen en mi amor,
Y dice el Señor luego que permanecemos en su amor cuando cumplimos su palabra, sus mandamientos. Entonces, si verdaderamente permanecemos en el Señor y Él nos comunica su gracia, la consecuencia es que seremos oídos. Por eso muchas veces lo que acostumbramos a decir es simplemente, es que el Señor dice en el Evangelio de Mateo, pedid y se os dará. Pero es que aquí Juan está siendo muy claro en que efectivamente pidamos y seremos escuchados. Pero hay un condicionamiento, y ese condicionamiento es permanecer en el amor del Señor. Y permanecer en el amor del Señor es permanecer en el cumplimiento de sus mandamientos. Y aquí es importante entender cómo el Señor, que dijo que Él no venía a abolir la ley, sino que venía a darle su pleno cumplimiento, cuando está hablando de los mandamientos, viene a ponernos una carga todavía más dura en cuanto a su cumplimiento, pero también viene a habilitarnos con su gracia para poder cumplir con esos mandamientos. Por ejemplo, va a decir el Señor, ustedes oyeron a sus antepasados que dijeron, no matarás. Pues bien, yo les digo que aquel que se enoja con su hermano, aquel que trata de imbécil a su hermano, ya ha incurrido en la falta del mandamiento, no matarás, ya ha matado a su hermano. ¿Cuántos de hecho no hemos matado a aquel hermano al que hemos dejado de dirigirle la palabra y todavía nos decimos cristianos y vamos a la celebración del culto eucarístico y al momento de la paz damos la paz al vecino, salimos a la fila a comulgar cuando verdaderamente no estamos en paz y por el contrario estamos enemistados con algún o algunos hermanos? El Señor también viene a decirnos, ustedes escucharon que se dijo, no adulterarás. Ahora viene y nos pone el mandamiento mucho más difícil diciendo, es que yo les digo que aquel que mira indecentemente a una mujer ya ha adulterado en su corazón. El Señor nos va a decir en cuanto al no mentir que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea verdaderamente un no. Dice el Señor que lo que pasa de allí ya viene del diablo. Y esto nos invita a que seamos firmes con nuestra palabra. Que cada cosa que digamos esté cimentada en la verdad. Que no digamos nada malo de nadie si antes no se ha constatado y más aún si no es necesario decirlo. Que busquemos más bien que nuestras palabras sean edificantes y estemos siempre buscando lo positivo en el hermano y resaltar lo bueno de las otras personas y no juzgar, no señalar y no condenar. Y entonces verdaderamente seremos ramas adheridas a la vid verdadera que es Cristo. Y es que efectivamente Jesús, sabiendo que la vid hacía referencia al pueblo de Israel y al presentarse Él ahora como la vid verdadera y decirnos que nosotros somos sus sarmientos, lo que está diciendo ahora es que la nueva vid es su iglesia de la cual Él es cabeza y nosotros su cuerpo, adheridos a Él que es la cabeza de la iglesia, su cuerpo místico. Y quisiera cerrar, además de invitar a permanecer verdaderamente unidos a Jesucristo, que es la vid verdadera, a que entendamos que estamos llamados a dar frutos. Y estos frutos son justamente los de nuestro servicio en la iglesia y en la sociedad. En cuanto a los frutos que debemos dar dentro de la iglesia del Señor, quisiera retomar las palabras del Concilio Vaticano II cuando dice al respecto lo siguiente, abro cita: puesto que Cristo, enviado por el Padre, es la fuente y el origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado de los laicos depende de la unión vital que tengan con Cristo. Lo afirma el Señor: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Esta vida de unión íntima con Cristo en la iglesia se nutre con los auxilios espirituales comunes a todos los fieles, sobre todo mediante la preparación activa en la Sagrada Liturgia. Los laicos deben servirse de estos auxilios de tal forma que al cumplir debidamente sus obligaciones en medio del mundo, en las circunstancias
ordinarias de la vida no separen la unión con Cristo de su vida privada, sino que crezcan intensamente en esa unión, realizando sus tareas en conformidad con la voluntad de Dios. Fin de cita. Apostolicam Actua Citatem numeral cuarto. Pues bien, que entendiendo que estamos llamados a dar frutos, porque si no seremos sarmientos que no serviremos para otra cosa, sino que para ser cortados y echados al fuego a servir como leña. Mientras que si somos sarmientos que damos frutos, seremos podados para producir cada vez más frutos. Pero entendiendo que los frutos no los podemos dar si no estamos unidos a Jesucristo, la vid verdadera, y nos comunica su savia, que es la gracia, su Espíritu Santo. Que entonces, encontrando a Jesucristo en la oración, en los sacramentos, en la lectura asidua y meditada de la palabra de Dios, encontrándolo también en nuestros hermanos que sufren, que viviendo esa relación íntima, personal con Jesucristo, en la cual cada día queramos conocerle más y conociéndolo más queramos amarle más y servirle más y mejor. Que en ese encuentro personal con Jesucristo entonces encontremos esa fuente de gracia que nos permite dar frutos, no solo al interior de la iglesia, sino también en las tareas propias de nuestra profesión, de nuestro arte, de nuestro oficio, en las realidades sociales, sirviendo en el campo que nos ha tocado servir, pero como decía el Concilio Vaticano, sin desligarnos de nuestra unión con Cristo. Que por el contrario, nuestra unión con Cristo sirva para que impregnemos de esa savia, de esa gracia de Dios, nuestro entorno familiar, social, laboral, profesional. Que siempre en cada parte donde estemos podamos ser antorchas vivas que iluminemos la oscuridad en la cual el mundo vive. Pero nadie puede iluminar con luz propia, de tal manera que solo la unión con Cristo y el resplandor de su luz es lo que nos va a permitir ser también nosotros luz en medio de la oscuridad de este mundo. Que tengamos todos un muy feliz domingo.